Hola, buenas noches. Reciba un cordial saludo a usted que va a ver esta grabación y a los colegas que muy amablemente toman de su tiempo y nos acompañan en esta noche. Bienvenidos. Vamos a ver una NIA importante que nos deja muchas enseñanzas. NIA 510, saldos iniciales o saldos de apertura o estados financieros no auditados por el auditor que va a comenzar el trabajo, sino por un antecesor o porque no fueron auditados. La NIA 510 es una NIA bastante corta y vamos a hacer la lectura completa de las páginas de la NIA. Empezamos. La recomendación de siempre para usted que se encuentra aquí es silencie por favor su cámara y su micrófono. El chat siempre está abierto. Trate de imprimir la NIA 510 y tome la máxima cantidad de notas si algo le parece interesante. Quiero arrancar con esta gráfica que describe a la NIA 510. Hoy la publicamos en la página de Facebook. Básicamente la NIA 510 obliga al auditor a hacer pruebas a los saldos iniciales. Los saldos de 31 de diciembre que pasan al 1 de enero, los saldos del balance o de situación financiera, el activo, el pasivo, el patrimonio. Estos saldos deben ser auditados en dos circunstancias siempre. Nótese la palabra debe, es una obligación que el auditor lo haga. ¿Cuándo? Uno, cuando los anteriores estados financieros, quiere decir los que terminaron al 31 de diciembre de 2000, el año pasado, 2019 en este caso, y usted llega a auditar los estados financieros de 2020 y esos no fueron auditados, usted debe realizar algún tipo de procedimiento. Adicionalmente, si el año pasado usted no estaba y el auditor del año pasado no era usted, sino era cualquier otra persona, usted debe auditar esos saldos iniciales. Ahora, ¿qué sucede? El auditor no siempre debe auditar los saldos iniciales. No siempre debe hacerlo. ¿Cuándo no siempre debe hacerlo? Si él era el que estaba el año pasado o el año antepasado. ¿Por qué? En otras palabras, los saldos que usted dictaminó, los que usted opinó a 31 de diciembre son los mismos que está auditando este año. Esos saldos a 31 de diciembre se debieron trasladar. Por eso la norma infiere que si usted estaba el año pasado, ha de suponerse que son los mismos saldos con los que arrancan y usted ya los conoce, usted ya los entiende, usted ya los auditó. ¿Qué pasa en estas dos circunstancias? Como yo no estaba el año pasado, como no fueron auditados el año pasado, debo forzosamente hacer pruebas. ¿Qué pruebas habla la NIA 510? Habla la prueba a ciertos saldos específicos, materiales importantes. Habla de tratar de revisar los papeles de trabajo del año pasado, porque usted no estaba el año pasado. Trate de revisar los del auditor del año pasado. En algunas jurisdicciones, en algunos países, los papeles de trabajo se guardan como un tesoro. Los auditores lo guardan y no lo comparten. La NIA dice, llame, póngase en contacto con el auditor del año pasado, inténtele pedir información, inténtele pedir los papeles de trabajo para revisar esos papeles de trabajo del saldo a 31 de diciembre que usted toma este año nuevo, de ser posible. Examine políticas contables. Una de las cosas que vimos que la NIA obliga es hacer pruebas a las políticas contables. Nos vamos a encontrar a lo largo de la lectura que las NIAs dicen para que se conserve la comparabilidad de los estados financieros. Por favor, examine las políticas contables. Esto quiere decir que el año pasado, que usted no estaba, o el año pasado que estaba otro auditor, que las políticas sean similares, las que usted recibe a 1 de enero de 2020, por poner un año, que sean las mismas políticas. ¿Para qué? Para que conserve la comparabilidad. Adicionalmente, revise y chequee la opinión del año pasado y revise y chequee la información a revelar del año pasado y la de este año para ver si hay algo que no se reveló el año pasado. Después de realizar estos 5 procedimientos o más, según el auditor, se pueden llegar a 2 conclusiones. ¿Listo? Daniel, yo tomé las cifras de 1 de enero de 2020 y
realicé lo que pude hacer. Hice pruebas a ver si estaba correcto, y examiné las políticas del año pasado, pedí información para ver si se habían cambiado las políticas y realicé cada uno de estos. Usted puede llegar a dos conclusiones. La primera conclusión es, revisé esos saldos, encontré incorrecciones, como lo llama la norma. Yo prefiero llamarlo, encontré y obtuve evidencia de hallazgos o limitaciones. Esto es diferente. Hallazgos es, encontré algo incorrecto. En el 1 de enero, en esos saldos con los que comencé, encontré algo que no estaba de acuerdo a la NIF o al marco de información financiera. O puede pasar esto, que es más común. Pedí información de propiedad, planta y equipo, de inventario y no me entregaron. Pedí información a 1 de enero. ¿De dónde salía ese saldo? No me entregaron información. Es más, contablemente se cuentan muchas historias sobre ciertas cuentas. Parece que cada empresa tiene una cuenta que nadie sabe de dónde sale, pero aún permanece en los estados financieros. Lo digo por experiencia propia y particular. Hay ciertos saldos que uno ve en los estados financieros y pregunta, y todo el mundo se mira hacia los lados diciendo, no sabemos la verdad. Eso está desde que se creó la empresa el siglo pasado. Pero se mantiene. Entonces el auditor, cuando arranca con un encargo inicial, un trabajo inicial, una auditoría inicial, se le pide obtener evidencia de saldos, porque a partir de eso se va a desarrollar todo 2020, a partir de esos saldos iniciales. Entonces la norma dice, ¿obtuvo evidencia? ¿Sí o no? Sí obtuve evidencia y encontré incorrecciones, encontré hallazgos, encontré limitaciones. Entonces la norma dice, pues tendrá que dar una opinión diferente a la limpia. Tendrá que dar una opinión modificada. Esto es con salvedades, negativa o abstención de opinión. La segunda parte de la norma dice, pues si usted no encuentra evidencia de hallazgos y no hay incorrecciones, ¿qué quiere decir? Pasa las pruebas, hace todo lo que está aquí en la mitad de esta presentación, examina las políticas, pide información sobre ciertos saldos y no encuentra evidencia de hallazgos, encuentra evidencia de que todo está correcto. Entonces, lo que le dice la norma es de opinión libre. De esto, a grosso modo, trata la NIA 510 y desarrolla cada uno de estos aspectos y lo va llevando de la mano. Esta es una de las NIAs que lo va llevando a uno de la mano diciendo, bueno, si esto pasa, vete por aquí. Si esto pasa, ve por allí. Si esto sucede, haz de esta manera. Entonces, vamos a arrancar con la lectura de la NIA 510. Espero usted me acompañe a ver cada uno de los elementos de esta norma. Aquí tenemos la NIA. Espérenme un segundo, ya comparto la pantalla y colocamos la NIA aquí. Perfecto. Listo. Aquí estoy compartiendo la pantalla de la NIA 510. Un segundo. Aquí está. Listo. Empecemos con la lectura de la NIA 510. Arranquemos. Dice, esta norma internacional trata de la responsabilidad que tiene el auditor en relación con los saldos de apertura en un encargo inicial de auditoría. Ojo, lo que acabamos de ver. Saldos de apertura en un encargo inicial. A un primer acercamiento uno dice, ¿y por qué esta norma no trata de todos los saldos de apertura, así no sea de un trabajo inicial, de una auditoría inicial? Por la sencilla razón que si usted estaba el año pasado, en 2019, ¿sí? Las cifras a 31 de diciembre de 2019, usted las conoce, las entiende, las auditó. En otras palabras, si las auditó, si las conoce, si las entiende, esos serán los saldos de apertura del año 2020. Ese será el valor del activo, del pasivo y del patrimonio. Entonces, la norma trata
el caso específico de los saldos de apertura de los encargos iniciales. Ahora, no por ello, si usted auditó 2019, sabe cuáles son los saldos finales que están aquí y que deben trasladarse a 1 de enero de 2020. No por eso usted debe dejar, 2020, perdón, no por eso debe dejar, de hacer procedimientos. Lo que la norma obliga en este momento es a que si es su encargo inicial, usted debe hacer procedimientos. Si es el cargo donde usted ha estado por años, por 2, por 3 años, la norma no lo obliga. Hay que decirlo con claridad. Eso desde el principio. Seguimos. Dice, además de los valores que figuran en los estados financieros, los saldos de apertura incluyen cuestiones cuya existencia al inicio del periodo debe ser revelada, tales como contingencias y compromisos. Aquí hay que hacer una segunda pausa. Ojo, los saldos de apertura, los de 1 de enero del 2020, por poner este ejemplo, por supuesto que deben ser los mismos con los que se cerró. Listo, deben ser los mismos. Pero la norma dice, tenga cuidado porque no solamente son valores o como la traducción castellana utiliza, importes, ¿sí? No solamente son importes, además son revelaciones. Revelaciones que deberían estar porque pueden afectar todo el año 2020. La norma coloca 2 ejemplos, contingencias y compromisos. Ejemplo, si en el año 2019 se entabló una demanda contra la organización, eso debería estar revelado. En otras palabras, yo soy inicial, arranco el 1 de enero, yo no estaba el año pasado. Encuentro, por lo que me cuentan, que hay un proceso en contra de la empresa. Voy a las notas, voy a las revelaciones, voy a ver la probabilidad y no encuentro ni contabilización ni revelación. Entonces la norma dice, ojo, esos saldos iniciales, por supuesto que debe cuidar que estén bien los saldos, pero también que estén bien las revelaciones si son del caso. Respecto a los compromisos, la norma también dice, tenga cuidado porque si hay futuros arrendamientos o futuros compromisos de compra ya establecidos, eso debe estar revelado o debió estar revelado en 2019. Usted que está tomando esto, por favor, Daniel, tenga cuidado de que eso esté revelado. Avanzo. Seguimos avanzando. Esta es la parte más importante del párrafo número 1 de la norma. Luego voy al párrafo número 3 de la norma. Y dice lo siguiente. Dice el párrafo número 3. Dice, para la realización de un trabajo inicial, o sea, de saldos de apertura, cargo inicial de auditoría, el objetivo del auditor consiste en obtener evidencia suficiente y adecuada sobre sí. Primero, usted tiene unos saldos a 1 de enero. La NIA le dice, bueno, todo lo que va a hacer en esta NIA, todos los procedimientos van a tener 2 objetivos. Todas las preguntas, todas las entrevistas, todo el solicitar información al auditor pasado va a tener solo 2 objetivos. El primero, si esos saldos que usted recibe a 1 de enero del año están bien o están mal. Para la norma, ¿están correctos o están incorrectos? Claro, porque los saldos de apertura, si usted no tiene la precaución y parte de la hipótesis o de la premisa de, pues Daniel, si los auditó a alguien el año pasado, eso debe estar bien. La norma dice, desconfíe, sea escéptico, porque si usted parte de que está bien y no prueba, bueno, está haciendo caso omiso al escepticismo. La norma dice, no, obtenga evidencia sobre si esos saldos están bien. No asuma. No, pues eso está bien porque el año pasado estuvo una gran firma de auditoría y por supuesto que deben estar correctos. No, la niña dice no. Por favor, obtenga evidencia. Y 2, si se aplica de manera uniforme las políticas contables. O si hay alguna reexpresión, algún cambio o algún tipo de revelación que deba permanecer en los estados financieros. Esto para cuidar la uniformidad y la comparabilidad,
que tanto defienden las normas internacionales de información financiera. Entonces, pásele procedimientos, obtenga evidencia, hable con el del año pasado. ¿Para qué? Uno, para saber si están bien los saldos. Dos, para saber si las políticas son uniformes o si hay algún cambio de política o si hay algo que merezca ser revelado o ajustado que también esté en esos saldos iniciales. Esos son los dos objetivos de la norma. Ahora, definiciones. Las definiciones son bien importantes porque la norma en este momento describe qué es un encargo inicial. Encargo es la palabra española que han tomado para trabajo. Entonces, un encargo de auditoría inicial, ¿qué es? Se da en dos momentos. O los estados financieros del año pasado no fueron auditados y usted le contratan para este año y le dicen, el año pasado no teníamos la obligación de tener un auditor de los estados financieros. La ley no nos obligaba. Sin embargo, en año 2020, la ley nos obliga. Entonces, para usted, ese es un encargo inicial. O la otra cosa es, hemos estado obligados desde el año 1900 a tener auditor. Sin embargo, el año pasado estuvo una gran, prestigiosa y reputada firma de auditoría. Pero este año ya no está. Este año está usted, Daniel, bienvenido. Esto es la definición número 2. Los estados financieros correspondientes al periodo anterior fueron auditados por el auditor predecesor, por alguien que no fui yo. Entonces, claro, esos saldos iniciales que usted va a recibir, ese balance que usted va a recibir con toda la historia que se contó desde 1900, tiene que auditarla. Tiene que pasarle procedimientos e insisto, no asumir, porque estuvo una gran firma, entonces está bien. No asumir esto. Luego dice la norma en la siguiente definición. Bueno, los saldos de apertura son los saldos contables a 1 de enero del periodo. Si los periodos comienzan el 1 de enero en su país, al inicio. Esos son los saldos de apertura. Pero esos saldos, dice la norma enseguida, corresponden a los del año pasado. Claro, es el activo del año pasado, es el pasivo del año pasado, es el patrimonio del año pasado. Entonces dice, los saldos de apertura se corresponden a los saldos de cierre del periodo anterior. ¿Sí? Buena la aclaración. Sí. 31 de diciembre de 2019, saldos de cierre, mismos saldos, 1 de enero del año 2020. Reflejan los efectos tanto de transacciones y hechos de periodos anteriores. Lo que está diciendo la norma es que los saldos de apertura son una fotografía, como ya lo hemos visto o denominado en estos espacios. Los saldos de apertura son la historia. Imaginemos que esta empresa tiene muchísimos años, desde 1900 hasta el año 2019. En ese momento pasa 2020, esa fotografía acumulada, y le llega a usted ese saldo. La norma dice, pues tiene que hacer procedimientos. Dice, los saldos de apertura también incluyen aquellas cuestiones que existían al inicio del periodo y que requieren revelación. Ahora, por el hecho de que sean saldos, no siempre es dinero. En ocasiones también son revelaciones, temas cualitativos. Listo. Auditor predecesor es el auditor que estaba el año pasado y que no era yo. Eso es lo que dice esta definición. Ahora pasemos a los requerimientos. Son 2 requerimientos los que trae esta NIA. 2 requerimientos. Aquí está. Sí, 2 requerimientos, no más. Una de las más cortas. Entonces, la primera obligación del auditor es leer los estados financieros. Recuerden que las obligaciones, los requerimientos de la norma están con una tilde en la A en español. Leerá, o sea que no hay opción. Si usted está este año arrancando 0 kilómetros, usted debe leer los estados financieros más recientes. ¿Cuáles son los más recientes? Los de 2019, los de 31 de diciembre de 2019, si usted empezó en febrero, en marzo de este año. Si usted empezó ahora en julio, en agosto, pues debe leerse los semestrales si la empresa está obligada a presentar estados financieros semestrales. Entonces, la norma le impone la obligación de leer. Ahora dice los estados financieros, pero también, por favor,
léase el informe del año pasado. Si usted no estaba el año pasado, lo mínimo que hay que hacer es leer los estados financieros y leerse el informe. Dice, si lo hubiera, dice la norma, porque pues, si no estás obligado a tener un auditor, pues no va a haber un informe el año pasado. En busca de información relevante en relación con sus saldos 1 de enero de 2020, incluida la información revelada. Aquí está la primera orden. Va a arrancar. Usted no estaba el año pasado. ¿Listo? Sintetizo. Lea 2 cosas, informe y estados financieros. Con eso le hace check a la norma y le dice, listo, ¿ahora qué más hago? Ya me leí esas 2 cosas. Bueno, la norma dice en el párrafo 6, ahora Daniel, por favor, obtenga evidencia de auditoría sobre si los saldos que usted está tomando, esos saldos de 1 de enero, están bien o no están bien. La norma lo llama contienen incorrecciones. Yo prefiero llamarlo contienen hallazgos. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo se obtiene evidencia? A través de procedimientos de auditoría. La norma le está diciendo, ya se los leyó, ahora vamos a diseñar un pequeño plan de trabajo para auditar los saldos que usted va a comenzar con los de 1 de enero. Vamos a diseñar un pequeño saldo, un pequeño, programa para auditar saldos y para auditar revelaciones. Ahora, para eso, ojo, usted debería hacer lo siguiente o considerar lo siguiente. Dice la norma. La determinación sobre si los saldos del cierre del periodo anterior han sido correctamente trasladados al periodo actual. Pues esto creo que está por defecto para todos los auditores. Claro, hay que mirar la historia al 31 de diciembre de 2019 y ver si ese traspaso, que en ocasiones es automático, es la misma historia de 1 de enero del año 2020. Creo que acierta la norma al decir, sí, pues lea, por favor, pase procedimientos y el primer procedimiento es ese traslado que es automático en ocasiones, ¿está bien? ¿Está correcto? Luego dice, ahora, las políticas del año 2019 son las políticas del año 2020, ¿sí o no? Muchos, insisto, asumimos, pues claro, Daniel, deben ser, porque en ninguna parte está revelado, por ejemplo, el cambio de políticas. Bueno, no espere a que esté revelado. La niña dice, vaya, pregunte y asegúrese. Es mejor asegurarse y decir, sí, efectivamente, las mismas de 2019 son las mismas con las que arranca 1 de enero de 2020. Luego dice la norma, por favor, haga alguno de los siguientes procedimientos. Ahí hay comentarios en el chat, excelente, ya enseguida los leo. Dice la norma, la realización de uno o más de los siguientes procedimientos. Sin embargo, recuerde que la estructura de las normas tiene unas guías que no podemos pasar por alto. Aquí está la guía A1 y A2 de lo que ya hemos leído. Así que paro la lectura, voy a la 1 y voy a la 2. El A1 y el A2 me da pie para dar la siguiente aclaración. Las NIAs, hasta ahora en América Latina, o al menos en mi país, Colombia, están hechas para auditar estados financieros del sector privado, del sector que tiene ánimo de lucro. Sin embargo, la mayoría de las normas, la mayoría, va a tener ciertas consideraciones para el sector público y ciertas consideraciones para las pequeñas y medianas empresas. Aquí hay que hacer una aclaración. No hay NIAs, al menos en este contexto, hechas a la medida para auditar estados financieros o información financiera del sector público. No las hay. Solo hay este conjunto de 37 normas. Ahora, no hay NIAs para auditar pymes. Que yo le diga, mira, la auditar pymes es la NIA 315, 330. No, las NIAs son para auditar 3 grandes conjuntos de estados financieros. Los primeros, los del ánimo de lucro, lo del sector real, el sector productivo. 2, los del sector público. 3, las pequeñas y medianas empresas. No hay NIAs, aunque hay proyectos
pequeñas, medianas, grandes para el sector público, hoy no las hay. Listo. Cierro el paréntesis y seguimos con la norma. Entonces la norma dice, claro, Daniel, eso de hacer procedimientos, de obtener evidencia para el sector público, pues la cosa cambia. Porque en el sector público pueden existir un sinnúmero de limitaciones. Entonces la norma hace la claridad y dice, no, el sector público es otro cuento, es diferente. Y puede haber una restricción, sobre todo al auditor predecesor. Es probable que usted no pueda tener contacto por el auditor predecesor. Es probable. ¿Por qué? Porque las entidades del sector público tienen más burocracia, tienen más normatividad, puede tener una prohibición específica en su país y decir, si un auditor de una entidad pública, o en este caso de gobierno, llega, pues no podrá pedir papeles de trabajo del año pasado. Imaginemos. Entonces, la norma pone de manifiesto esta limitación y le dice, ojo, en el sector público, prefiero llamarlo el sector gobierno, es diferente. Es otra cosa diferente y probablemente el auditor tenga que acceder a otra manera, a otros medios de obtener evidencia. ¿Por qué? Porque probablemente no puede comunicarse con el anterior, haya más hermetismo y esto amparado legalmente. El párrafo A1 y el párrafo A2 va a decir, la historia en el sector público puede tener más prohibiciones, más trabas, por favor, considérelo. Eso es lo que va a decir esto. Es un consejo para los auditores del sector público. Dice, por ejemplo, si el auditor nombrado por la ley externaliza la auditoría, estos son casos bien particulares, o un auditor fue nombrado por el gobierno en un hospital, imaginemos, un hospital, fue nombrado y él dice, yo fui nombrado, pero voy a externalizar, qué traducción tan extraña, en otras palabras, voy a contratar o subcontratar a alguien que me haga auditoría. Yo no la voy a hacer. A mí me nombraron como auditor, pero yo no tengo la capacidad. Yo voy a contratar a una gran firma o a una firma local. Entonces la norma dice, bueno, en ese caso pueden haber cambios de auditores cada año. La norma dice, si hay cambios, no considerará esto como un cambio de auditores, asumiendo que sea el mismo responsable, que sea el mismo que fue nombrado. Perdón, aquí avanzo, mira. Si el auditor fue nombrado. Entonces, imaginemos que él fue nombrado en el año 2015 y tiene la política de que cada año nombra una firma diferente. Este año una, este año otra, este año otra. Entonces, la norma está haciendo una aclaración. Válida la aclaración, sin embargo, es un mundo diferente del sector gobierno. Él dice, la norma dice, estos cambios, como él está contratando la auditoría, no se consideran cambios de auditores. Bueno, dice uno, pues, Daniel, si cada año nombra uno diferente, eso es un cambio. Las reglas en el sector público o gobierno son diferentes. La norma dice, pues eso no se considera un cambio porque este auditor ha sido el mismo desde hace 5 o 6 años. Bueno, son las reglas que establecen. Sin embargo, dejemos eso aparte, digamos, bueno, ese mundo del sector gobierno es extraño. Bueno, eso no lo consideraré un cambio. Listo. Luego, determinar las dos guías del sector gobierno que nos sirvieron más para aclarar que las niñas tienen consideraciones especiales para el sector gobierno. Vamos a seguir con la lectura. Entonces, listo, la A1 era sector gobierno, listo, la A2, extraña, listo, sector gobierno. Vamos a continuar con las obligaciones. Entonces dice, ojo, por favor, señor auditor, ya que vio las políticas, ya que vio el traslado de saldos, ahora arranque con procedimientos de auditoría. ¿Listo? Empiece por el primer procedimiento que mencionábamos allá en la mitad de la presentación. El primer procedimiento es evaluar, dice aquí,
la evaluación relativa a si los procedimientos de auditoría aplicados en el periodo actual, perdón, me salté uno. La revisión de los papeles de trabajo del auditor predecesor. Sí, lo enmarcamos allá, pero insisto, yo no sé en su país si se puede ayudarnos en el chat. ¿Qué tan fácil es hablar con el auditor del año pasado? ¿Qué tan fácil es decirle, amigo Edison, por favor, usted estaba el año pasado, necesito revisar sus papeles de trabajo para que, pues para asegurarme que lo que usted hizo cumple, está conforme a la ley y además para tener tranquilidad de que esos saldos puedan o no estar bien? No sé qué tan fácil es en su país. Hablo en Colombia. Misión casi que imposible, difícil, compleja. No quiero encontrar más adjetivos. No sé cómo será en su país. Vamos a ver. Dicen, ni contestan el celular, dicen aquí. Claro, claro, es bastante complicado. Leo otro comentario. Aprovecho, para algunas empresas obligadas no hacen estimaciones de pasivos ambientales, mineras y petroleras. Como el auditor cree en la bendición de sus padres y los demás lo examinan, lo auditas. Eso es, José, así está bien. Sí. Nelson dice complejo, por decirlo menos. Sí, sí, en Venezuela. Yo creo que en Latinoamérica es igual. Difícil, dice Juan. Claro, yo creo que también es complejo. Sin embargo, la niña lo dice tal vez en un ambiente europeo donde pueda hacer. Es bien complicado, dice Henry, Betty, muy difícil. El problema es que el costo para el cliente, ya que la auditoría predecesora siempre cobrará el tiempo. Sí, sí, es cierto, Jorge, buen punto, ¿no? El auditor predecesor puede decir, claro, yo le enseño mi papel de trabajo, pero tendrá un honorario. Buen punto, Jorge. Buen punto. En Venezuela solo lo logramos si el auditor predecesor es una Big Four. Entre Big Four se pueden ayudar. Buen punto. Misión imposible. Giovanna dice, el auditor tendrá la sensación de que le están poniendo en tela de juicio. Sí, tiene razón. Puede ser, ahí hay que tener mucho tacto, hay que tener bastante tacto. Si se hace la diligencia para dejar, sí, puede ser que se escriba una carta, que se escriba un correo electrónico dejando constancia. Dice, señora Nia, yo hice el trabajo, sin embargo, él nunca me contestó. Y es buen punto. Gracias, muy amables. Entonces, tarea 1, la voy a intentar. Voy a intentarlo, voy a intentar llamarle, voy a intentar tener una cita para que él me cuente, al menos si no me quiere compartir los papeles de trabajo porque piensa que le voy a cuestionar, pues que tengamos una charla, al menos para que me oriente. La evidencia verbal sirve para orientar, así que eso lo voy a hacer. Listo, paso número 2. Entonces, la norma dice, la evaluación relativa a si los procedimientos de auditoría aplicados en el periodo actual proporciona evidencia relevante en relación con los saldos de apertura. Este párrafo está diciendo, amigo Daniel, mira, tiene que haber una coherencia, como usted no estaba el año pasado, en que lo que va a hacer en 2020 no olvide los saldos de apertura. No me los olvide, por favor. Es obligatorio que le pase un procedimiento, que realice, que ejecute un procedimiento sobre los saldos de apertura. Por favor. Listo. Tarea número 3. Ahora, la aplicación de auditoría específico o procedimientos de auditoría específicos para obtener evidencia. ¿Qué quiere decir específicos? Que hay ciertas cuentas que pueden ser más materiales, ser importantes, ser, por ejemplo, el 70% del activo. La norma está diciendo, ojo, no confíe en el año pasado. Tenga cuidado, pásale un procedimiento a aquellas cuentas que son importantes, que son materiales. Listo. Para eso tenemos de la guía A3 a la A7 para mayor información. Entonces vamos a leer la A3, aquí dice arriba, A3 a A7, paramos la lectura y volvemos a la A3. Entonces dice la A3, sí, Daniel, como le expliqué arriba, es importante que haga procedimientos de auditoría y que haga procedimientos, sí, que no me olviden los saldos de apertura. ¿Listo? Por favor, esos procedimientos me deben cubrir las políticas, insiste la norma, congruentes para que no se afecte una de las características cualitativas de los estados financieros, la comparabilidad. Ojo,
que pudieron aprovechar, partiendo del escepticismo, ese lapso donde no había un auditor para cambiar las políticas y decir, esas son las mismas de siempre. Bueno, por favor, verifique los saldos, las transacciones. Tenga cuidado con aquellas cuentas que tienen una alta dependencia en esta empresa. Tenga cuidado con esa naturaleza, con esos saldos. Ojo con la significatividad. Ojo que si los estados financieros del año pasado, este consejo no me lo dio arriba la norma, pero en la última viñeta me está diciendo, ojo, que si los estados financieros del año pasado fueron auditados y dieron una opinión con salvedades, negativa o abstención, Daniel, usted tendrá que enfilar baterías en procedimientos para ver cuáles fueron los hallazgos. ¿Qué fue lo que no satisfizo al auditor? ¿Qué fue lo que realizó incorrectamente la empresa? Entonces la norma da 4 consejos. Ojo a las políticas, ojo a saldos, ojo a materialidad y ojo, lea por favor la opinión del año pasado, porque si hubo una salvedad el año pasado, adivine qué, es muy probable que esa salvedad esté el 1 de enero del año 2020. Así que haga un procedimiento, por favor, para eso. Dice el párrafo A4. Dice, si los estados financieros, espérenme, bajo más la pantalla. Si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor, es posible que el auditor pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con los saldos de apertura mediante la revisión de los papeles de trabajo. Yo le digo la norma, es muy probable, yo diría que es casi seguro, pero lo que no es seguro es que me los dejen revisar. Ese es el detalle. Dicha revisión, bueno, imaginamos que la puedo hacer. Dicha revisión proporcionará evidencia de auditoría suficiente y adecuada en función de la competencia y de la independencia del auditor predecesor. La norma dice, claro, que si usted tiene acceso a los papeles de trabajo, no olvide que el auditor debe ser independiente y competente. Así que también considere eso mientras revisa los papeles de trabajo. Dice la 5. Las comunicaciones del auditor actual con el auditor predecesor se regirán por los requerimientos de ética por los requerimientos de ética y profesionales aplicables. En otras palabras, bajo el respeto, bajo el colegaje de ser posible. Listo. Párrafo A6. Aquí viene un consejo muy importante. Esta guía me gustó muchísimo. Dice, amigo Daniel, mira, tenga un especial cuidado si usted no estaba el año pasado o si no estaban obligados en la porción corriente de los activos y de los pasivos. ¿Por qué? Porque esa se mueve con facilidad, se mueve en el corto plazo. En otras palabras, puede estar una a 31 de diciembre y otra muy diferente, en ocasiones real o artificialmente, el 1 de enero. Tenga mucho cuidado. Enfoque sus procedimientos, sí, pero no en todas las cuentas. Arranque por la porción corriente, porque esa puede modificarse más fácil. Es lo que dice la norma. Y, qué buen consejo de la norma. Y la porción no corriente, pues esa puede tener un poco más de calma, porque esa no se va a mover con facilidad. Porque si se mueve artificialmente usted lo va a notar, es no corriente, pero la corriente, tenga mucha precaución. Y dice la norma, sobre todo con los inventarios, existencias, que es la traducción castellana. Ojo con los inventarios. Los inventarios cambian y cambian diariamente. Así que es probable que le digan, mira, el 31 de diciembre era ese saldo. Hoy, 2 de enero, ya es otro saldo. Entonces la norma dice, ponga una especial atención en las existencias o en los inventarios que pueden modificarse de un día para otro. Claro, si la empresa se dedica a eso. Ese va a ser el buen consejo, qué buen consejo de la norma, porque yo hubiera comenzado por cualquier cuenta. La norma dice, no, pues vaya por la parte corriente y luego vaya por la parte no corriente. Me gusta, bien, bien, buen consejo, gracias. Estaba ahí escondido en esta parte. Luego, al finalizar, está la recomendación para los inventarios. Dice, como inventario puede cambiar si hay un inventario que
que es perpetuo, puede cambiar. Entonces, lo mejor es que observe el recuento físico. ¿Cuál? El que le sea posible. ¿Para qué? Para saber qué tan fiables son esos saldos que le van a presentar el primero o cuando hayan unos estados financieros. Aplique procedimientos a algunas existencias o inventarios iniciales de ser posible. En otras palabras, que no se hayan movido. Inventarios que sean de difícil rotación, pero que sean corrientes. Ok, perfecto. Y tenga cuidado con los procedimientos en corte y en beneficios. Bueno, son recomendaciones específicas para el tema de inventarios. Creo que cada historia en inventarios, en saldos iniciales, es diferente. Y aquí hay que mirar con cautela esa rotación de inventarios para saber si ese saldo a 1 de enero es confiable, es correcto y de ahí puedo seguir. Luego dice el párrafo A7, que es la última guía que vamos a leer en esta parte. Dice, en el caso de los activos y pasivos no corrientes, y aquí está mi recomendación. En el caso de los activos y pasivos no corrientes, tales como inmovilizado material, aquí hay una mejora de traducción. Yo no sé en su país, y por favor ayúdenme en el chat, si usted a la propiedad, planta y equipo le llama inmovilizado material o le llama propiedad, planta y equipo. Ayúdenme por favor en el chat. Sin embargo, es una traducción que puede mejorar, al menos aquí en Colombia, uno le llama propiedad, planta y equipo. Entonces dice la norma, vamos a leer en el chat. Propiedad, planta y equipo, dice Juan, que llaman en Venezuela. Propiedad, planta y equipo, exacto. Entonces aquí cuando uno lee eso, Guatemala, propiedad, planta y equipo, gracias, Claudia y Brian. Entonces, nosotros llamamos propiedad, planta y equipo en Venezuela. Perfecto. Aquí en Colombia se llama igual. ¿Sabe dónde se llama inmovilizado material? Pues en España. Entonces, hay cosas de lectura y también, por supuesto, están en las NIF que deben mejorar y la verdad esto desalienta muchísimo porque uno está leyendo, está entendiendo y dice la porción corriente, listo, es mi prioridad. La porción no corriente como el inmovilizado material, bueno, la propiedad, planta y equipo. Gracias por los comentarios en el chat. Entonces, con la propiedad, planta y equipo, Daniel, pues usted va un poco más tranquilo, no es la prioridad. Sin embargo, puede enviar cartas de confirmaciones, ¿sí? O cualquier otro procedimiento para probar si ese saldo a 1 de enero está correcto. Listo. Y luego entramos a la parte final de la norma. Básicamente la parte inicial es, ojo, tenga cuidado con los procedimientos y lo que va a hacer. Y luego falta solo un detalle para llegar a la parte final de la norma. Luego dice, si el auditor obtiene evidencia de que esos saldos iniciales están mal, eso es lo que va a decir el párrafo 7, pues tenga mucho cuidado porque eso, yo diría, indefectiblemente le va a afectar su periodo actual. En otras palabras, si usted encuentra un saldo mal el 1 de enero del año 2020, la norma le advierte y le dice, claro que podría afectar, si no lo han corregido, el periodo actual. Es muy probable. Es la fotografía inicial, es la fotografía base. Le va a afectar el periodo actual si no se corrige. Es la advertencia del párrafo 7. Si hay hallazgos el 1 de enero, adivine qué. Son hallazgos que le competen, son hallazgos del periodo actual. Listo. Eso dice el párrafo 7 a grosso modo. Luego dice, políticas contables. El auditor obtendrá evidencia suficiente adecuada de que las políticas estén correctas, de que no hay ningún cambio. Y si hay cambio, fue revelado. Tenga cuidado. El cambio de políticas puede ser muy común en organizaciones que tienen falta de ética, aprovechando esos 2, 3, 4 meses que se puede durar sin un auditor. Tenga mucho cuidado con el párrafo 8. Luego dice información relevante en el informe de auditoría del auditor predecesor. Si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por alguien que no era yo, o sea, un auditor predecesor, y este expresó una opinión modificada, otra advertencia. La norma dice, pues si hay una opinión modificada, es igual como si usted encontrara un hallazgo. Eso le va a afectar el periodo actual. Y por supuesto que va a ser una prioridad, según la NIA 315, va a ser un riesgo. Y claro que usted debe hacer procedimientos de auditoría para
lo que el auditor del año pasado dio cuenta y vio. Listo. Ahora, la segunda parte y la parte final de esta norma es, primero, ojo con los procedimientos, ojo con el informe, ojo con la evidencia que va a obtener. ¿Qué implicaciones tiene en el informe de auditoría de este año? Todas las implicaciones. Voy a contar la primera historia. La primera historia la decía al principio. ¿Qué sucede si llega cualquiera de nuestros colegas y pregunta sobre esta cuenta 1 de enero? Muchas organizaciones dicen, mira, esa cuenta está desde el año 1900 y está ahí y nadie tiene idea qué pasó. Está contando la historia, el párrafo 10. Dice, esa cuenta lleva ahí. El auditor que estaba antes le pregunté y dijo no. Yo le pregunté al de antes y dijo que no. El de antes le preguntó al de antes y dijo no. Nadie tiene idea de ese saldo, pero ese saldo está ahí. Entonces la norma dice, pues llega usted y si va a ser cumplidor de la NIA, usted tendría, la verdad, que dar una opinión con salvedades si no le cuentan la historia. Si no tiene evidencia, debería dar una opinión con salvedades. Eso dice la norma. ¿Por qué? Por imposibilidad de obtener evidencia. Porque es un saldo que está bajo un manto de una... como de un secretismo, ¿no? Que nadie da cuenta de ese saldo. Y todo el mundo se mira alrededor y, bueno, la norma dice, pues si usted actúa conforme a la norma, debe dar una opinión o con salvedades o debe abstenerse de opinar o de negar los estados financieros. Bueno, hay que mirar cada caso independiente. Luego dice, si el auditor concluye que los estados financieros contienen un hallazgo, entonces estos dos van así. ¿Qué sucedería en el caso donde no pueda obtener evidencia? ¿Qué sucedería donde tenga evidencia, pero el saldo está mal? Básicamente le está diciendo, pues vaya a la NIA 705 y arrégleselas allá. Pero tenga en cuenta lo siguiente, que si no puede obtener evidencia, esto sería o con salvedades o abstención o denegación de opinión. ¿Por qué? Porque usted no tiene evidencia. Pero si tiene evidencia, dice, contienen una incorrección, eso quiere decir, si tengo evidencia, pues la NIA le dice, o puede ser con salvedades o puede ser una opinión desfavorable o negativa. En otras palabras, aquí vemos los 4 tipos de información, de opinión modificada. La con salvedades, pero por una circunstancia, por no obtener evidencia. O la denegación, que es por no obtener evidencia. Pero vemos que también hay una salvedad por un hallazgo, si obtuvo evidencia, o hay una opinión negativa o desfavorable también por obtener evidencia. Lo que está diciendo la norma ahí es depende de eso que usted no tiene evidencia o de eso que usted tiene evidencia de que hay un hallazgo. Depende de la magnitud, si es material, si es generalizado. Evalúelo con calma y con cautela porque si es material usted tiene que dar una opinión diferente a la limpia. Eso dice el párrafo 10 y el párrafo 11. También hay una pausa para el A8. Aquí la veo, A8. Paro la lectura y vamos a la 8. Y el A8 básicamente va a recoger lo mismo que dice arriba. Dice Daniel, pues cuénteme la historia. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema con el saldo inicial? No pudo obtener evidencia. No pudo obtener evidencia. Pues debería ir a la NIA 705, donde le dice que es o con salvedades o abstención de opinión dependiendo de eso que no pudo obtener evidencia. ¿Sí pudo obtener evidencia? Ok, sí pudo obtener evidencia, entonces sería una opinión o con salvedades o negativa. Entonces, esa es la historia que cuenta el A8, pero lo que me llama la atención, y es que esto es muy extraño, y por poco y marco todo esto no en un color amarillo, sino en un color fluorescente. Es que la norma trae una posibilidad que, no sé, ayúdenme en sus países a ver si esto es posible. La niña dice, pues miren, y se me hace muy extraño esto. Dice, a ver, puede ser que usted encuentre una incorrección o un hallazgo en cierto estado financiero. Entonces, ¿qué tal si da 2 opiniones?
una opinión sobre ese estado financiero donde encontró un hallazgo y otras opiniones sobre esos estados financieros donde no encontró hallazgo. Está hablando de fragmentar la opinión. Mira lo que dice. Salvo que las disposiciones legales o reglamentarias lo impidan, en Colombia solo se puede dar una opinión sobre un conjunto de estados financieros, pero mira esta posibilidad tan extraña. Dice, una opinión con salvedades o la denegación de opinión según corresponda en relación con el resultado de las operaciones y el flujo de efectivo. Y luego dice la otra parte. Y en su caso, una opinión limpia con la situación financiera. Extraño. La niña dice, pues depende del país, pero aquí usted puede encontrar que el saldo inicial sí tiene un hallazgo. Ah, por ese de una salvedad, si no se ha corregido. Y por los otros, de una opinión limpia. Ayúdeme, por favor, en el chat si eso puede suceder en su país o su país le exige que dé una única opinión de los estados financieros. Usted podría dar, como en este caso tan extraño, una opinión, por un lado, con salvedad y por otro lado, limpia de los mismos estados financieros. Bastante extraño, particular. Hay un comentario, en Venezuela es igual que Colombia, o sea, solo una opinión. Extraño esto, José, eso, extraño, extraño. Pero la norma abre la posibilidad y va a colocar un ejemplo así. Bien, terminamos. Gracias por la participación, muy amables. En Guatemala es solo una opinión, dice Claudia. Sí, generalmente es una opinión. Muy, muy, muy extraño. Bueno, listo. Últimos 3 párrafos. Dice, si el auditor concluye que las opiniones, que las políticas no se aplican correctamente o que hubo un cambio en la política pero no se revela, entonces la norma está diciendo, pues recuerde que una cosa es saldos, pero también la política, el cambio de política debe estar revelado. Entonces la norma dice, misma situación, Daniel. Ojo, que si con la política no se aplica correctamente, o no se aplica, perdón, congruentemente, en otras palabras, una era la de 2019 y otra la de 2020, pero nadie reveló, nadie comunicó, pero usted de alguna manera obtuvo evidencia, vaya a la 705. En otras palabras, vaya a ver cómo afecta eso a su opinión. ¿Qué tipo de opinión modificada es? Si es con salvedad, si es negativa, si es abstención. Vaya, mire, por favor. O, por ejemplo, si hay un cambio en las políticas y ese no se revela, no se registra, no se presenta, desleal para con los usuarios de la información financiera. Si hay un cambio, debo revelarlo. Debo decirle a las personas, cambiamos las reglas. ¿Sí? Entonces, si eso no pasa, vaya y castigue, dice la norma, con una opinión modificada. Listo. La última situación habla de lo siguiente. ¿Qué sucediese, Daniel? ¿Qué pasaría si el auditor predecesor, voy a leerlo completamente, si el auditor de auditoría, perdón, si el informe de auditoría del auditor predecesor sobre los estados financieros del periodo anterior contenía una opinión modificada, en otras palabras, hay una opinión con salvedades, negativa, abstención. La norma dice, pues evalúe si este año continúa, creo que eso ya lo había dicho, continúa siendo este año, y si es así, si no se ha corregido, pues usted debería dar una opinión congruente con el año pasado. ¿Qué quiere decir? Tenga cuidado porque a algunos les puede pasar, por increíble que parezca. La anterior da una salvedad. Esa salvedad se mantiene en este año y por alguna razón el de este año da una opinión limpia. La norma dice, no, espéreme. Lea con mucho cuidado porque si el pasado dio una opinión modificada, debe haber una corrección. Y si no hay esa corrección, adivine qué. Debería dar la misma opinión este año porque no hubo una corrección. El párrafo A9 da la historia diferente. A9. Y es la última guía que está en la norma. Con eso terminamos la lectura completa. Una niña bastante corta y bonita de disfrutar. Antes vamos a ver 2 ejemplos de informe, 2 anexos que se incluyen en la norma. Entonces dice el A9, párrafo A9. Dice aquí el A9. Daniel sabe que puede pasar lo siguiente. Puede pasar. Dice, en algunas situaciones, una opinión modificada expresada por el auditor predecesor puede no ser relevante ni material a la opinión
del periodo actual. Entonces le está diciendo, el auditor del año pasado no consideró la materialidad y llegó y dio una opinión con salvedades, a pesar de que el hecho es claramente inmaterial, y dio una opinión con salvedades. Extraño. Eso puede pasar. Entonces la norma dice, si esa opinión no era relevante ni material, entonces el del año pasado se equivocó al dar una opinión modificada. Este puede ser el caso, por ejemplo, cuando existió una limitación al alcance en el periodo anterior, pero la cuestión que originó dicha limitación ha sido resuelta. Lo que dice la norma es, considere siempre el informe del año anterior. Siempre considérelo. Y ojo, puede haber algo que no es relevante o que era relevante antes, pero ahora no lo es. No lo es. Obtenga evidencia, por favor, de eso. Obtenga evidencia de eso. Dice José, el párrafo 13 refiere que sobre si las salvedades siguen siendo relevantes hay que mantener la opinión modificada. Así es. Pero si al cierre del año auditado el evento deja de ser relevante, puede... No, eso es bueno aclararlo, José. Tal vez lo dije, o no lo dije muy rápido. Entonces, ojo, es bueno lo que nos dice José. Ojo, siempre va a ser así. Si el año pasado había una salvedad, siempre se va a considerar qué pasó durante este año. Se mantuvo la salvedad, opinión modificada. Daniel, corrigieron, entonces voy a colocar aquí un color verde. Ah, sí, corrigieron, entonces la opinión será, probablemente, si no hay ningún hallazgo, será limpia. Es bueno decirlo. Si hay alguna corrección, será una opinión limpia. Gracias, José, muy amable. Terminamos con los ejemplos de opinión. La niña es muy amable, muy considerada y nos pone 2 ejemplos de qué sucedería, ojo, en el caso de que encuentre ciertas cosas en los estados financieros, en los estados financieros de apertura, en los de 1 de enero. ¿Qué sucedería si encuentro ciertas cosas? ¿Cómo debo tratarlas? El primer ejemplo es, el auditor no pudo obtener evidencia. Él quería estar en el estado, en el recuento físico del año anterior. ¿Sí? Pero no, le dijeron, no, usted como no ha sido nombrado, etcétera, no puede estar en este recuento. Él quería saber cómo son sus saldos a 1 de enero. Él quería estar en el último recuento, en el de 31 de diciembre. Se lo impidieron. Grave, porque probablemente el inventario sea la cuenta más importante. Entonces, la norma le dice, pues usted va a tener un problemita. Como no pudo estar en el recuento de inventario, no va a saber si el 1 de enero está bien o no el saldo. No lo va a saber. ¿Cómo lo va a saber si no lo dejaron entrar? Pero sí hicieron un recuento. Sí, pero usted no estuvo. Y usted tiene unos saldos a 1 de enero, pero no tiene ninguna certeza de que esos saldos estén bien. ¿Por qué? Porque no lo dejaron entrar. La norma dice castigo. ¿Y cuál es el castigo? Una opinión con salvedad. ¿Por qué? Por limitación, por imposibilidad. ¿Por qué? Porque no lo han dejado entrar. Este es el ejemplo que trata esta norma, esta parte de la norma. Entonces, aquí va, y aquí está la opinión con salvedad. ¿Y cuál es la opinión con salvedad? Excepto por, sí, mira, aquí está, opinión con salvedad, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el excepto o el fundamento de la opinión, la explicación? Sencillo, que no le dejaron entrar. Que no le dejaron entrar. Esa fue la explicación y usted era responsable, usted era 1 de enero y no le dejaron entrar. Ese es el primer ejemplo que coloca la norma. Y el segundo ejemplo que coloca la norma es súper extraño, ¿no? Y es esa división de las 2 opiniones. Entonces dice, usted no pudo estar en el inventario y dice, y los posibles efectos de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría son no generalizados. Entonces aquí va la opinión. Entonces dice, puede ser que el inventario solo afecte cierta parte. Bueno, eso hay que considerarlo, ¿no? Entonces la norma dice, puede usted dar 2 opiniones. Esto es extremadamente extraño. Generalmente los países lo prohíben. Entonces dice, claro, como usted no pudo ver los inventarios, usted considera, pero los inventarios afectan resultados y flujo de efectivo por alguna razón.
Entonces usted dice, salvedad para el resultado y los flujos de efectivo. Sin embargo, el estado de situación financiera es limpio. Mira, aquí está. En mi opinión, es limpio. Presenta en todos los estados financieros. Extraño, la verdad. Muy, muy, muy raro de ser porque nuestros países no lo permiten. Pero la norma dice, puede pasar que usted dé dos opiniones. Una, porque esos saldos a 1 de enero afectaron ciertos estados financieros, pero los otros que auditó están correctos. Listo. Eso es, y ahí termina la NIA 510, un reto, la terminamos completamente. No leímos todos los renglones, pero sí la mayoría y lo más importante. Damos las conclusiones finales antes de agradecer su participación. ¿Qué me queda de esta norma? Voy aquí a la presentación. Espérenme un segundo. Aquí está la presentación. Doy las conclusiones finales sobre esta norma, sobre la NIA 510. Bueno, mis conclusiones es que debemos desconfiar, sanamente debemos desconfiar de los saldos que traemos iniciales en dos circunstancias, cuando yo no estaba o cuando no fue auditado el año pasado. Daniel, pero estaba una Big Four el año pasado. Perdón, es que la NIA me obliga a desconfiar y es obligatorio seguir a la NIA y que debo pasar un par de procedimientos y que debo, sobre todo, leer los estados financieros, debo hacer procedimientos de auditoría, debo intentar, si no, no lo dice la norma, pero yo intentaría hablar con el auditor del año pasado, que me advierta. O si usted dice, no, pero me sesga, Daniel, puede ser que él me mienta. Bueno, considérelo, no lo dice la norma. Y el otro elemento es que puede haber herencia, una herencia que yo esté trayendo, tratando como cierta. Una cuenta sobre la cual hay un hermetismo, hay una historia que nadie ha contado. ¿Y qué sucede si en su año, en el año de auditoría, pasa algo y sucede algo con esa cuenta que nadie tiene la historia, nadie cuenta lo que pasó sobre ese saldo? ¿Qué sucedería? Me deja también una enseñanza de ser escéptico. Esta NIA 510. Bien, pues le agradezco muchísimo su participación. No sé si hay algún comentario en el chat. Dice Franci, cuando uno revisa la opinión y es limpia y revisa los hallazgos del antecesor que realizó el año pasado y esos hallazgos se siguen presentando en el año actual y a solicitar evidencia, no tiene cómo soportar. ¿Qué se va a hacer con la opinión? Franci, buena pregunta. Ahí debe ser con salvedades. El del año pasado es limpio, muy bueno. Pero esos saldos iniciales encontré cosas. La NIA dice, si encontró cosas, vaya a la 705 porque eso puede afectar los estados financieros. Gracias, Franci. Nos vemos en el próximo encuentro. Bien, pues a usted le agradezco muchísimo su atención. Gracias por esta hora que dedicó a leer la NIA 510. Gracias por sus comentarios en el chat y nos vemos en la próxima. Un saludo a La Paz, a Guatemala, a Venezuela y a todos los colegas aquí también de Colombia que nos acompañaron. Espero que se lleve varias enseñanzas como yo de esta NIA 510 al leerlo juntos. Nos vemos en el próximo club de lectura. No deje de acompañarnos. El grupo sigue creciendo, así es, por toda América Latina. Gracias, feliz noche y hasta pronto. Muy amable. Con mucho gusto, un placer.